Está claro que la marca Parrot no es una marca que se anda con chiquitas en esto del mundo de los mini drones y de los drones en general. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone os vamos a traer, un dron de eso, de la mal llamada Mercedes de los drones, ¿no? Como mucha gente lo llama, que es la marca Parrot. Y la marca Parrot ha sacado un mini dron muy interesante, que es el Rolling Spider, este que estáis viendo aquí con toda, con esta maquinaria alrededor y tal. Bueno, esto se puede quitar, en fin, el mini dron en sí es esta cosita de aquí en medio. ¿Y por qué tenemos que tenerlo en cuenta, vale? En estos primeros segundos queremos enseñaros por qué hay que tener en cuenta este pequeño dron de Parrot, incluso costando lo que cuesta más o menos unos 100 euros, cosa que choca muchísimo contra otros drones del mercado que luchan por este sector, como puede ser el Syma X11 o el Hubsan X4, que por cierto hemos analizado en este canal. Y lo primero que tenemos que enseñaros es por qué este dron es interesante, y como una imagen vale más que 1000 palabras, os lo vamos a enseñar directamente en el vídeo con una prueba, y es precisamente por esto. Es por su estabilidad perfecta, una estabilidad muy buena, una estabilidad que prácticamente no tiene rival en el mercado de los mini drones. Bueno, vamos a apagarlo ya porque no podemos grabar con este sonido por el medio. Bueno, y es precisamente por eso, por esta estabilidad tan perfecta que no necesitamos ni siquiera tener el mando entre las manos para lanzarlo. Bueno, hemos hecho, por cierto, una de las funciones que es que nosotros soltamos el dron y él empieza a volar, ¿no? En fin, antes de meternos con el análisis, vamos ahora mismo a entrar en el unboxing y así veis qué nos ofrece, o sea, qué nos viene en la caja cuando compramos este Parrot Rolling Spider. Hola chicos, ¿qué tal estáis? En fin, ahora mismo estamos con el unboxing de este mini dron, del Parrot Mini Drone Rolling Spider, ¿vale? Nada, aquí veis la caja, nosotros elegimos el modelo rojo, por eso lo tenemos aquí en la caja. En fin, nos dice que podemos utilizarlo con rueda, que tiene un rango de unos 20 metros más o menos, que puede hacer flips, que se controla con el smartphone, que tiene que ir por Bluetooth, aquí hay una serie de características y normas de seguridad. Y nada, aquí más o menos visual lo que ya nos han dicho antes, ¿no? Pequeñas cositas que vienen con sticker, en fin, las típicas cosas que vienen en la caja. Así que nada, vamos a abrirlo y lo primero que os estáis dando cuenta es de que yo ya he realizado el unboxing, yo ya he abierto esta caja, ¿no? Lógicamente, ¿no? Estamos ahora mismo enseñando más o menos lo que viene en la caja después de haber hecho el análisis, ¿no? ¿Aquí qué falta? Pues no he querido desmontarlo, la verdad, aquí faltan estas dos ruedas que venían aquí enganchadas, ¿vale? En este pequeño utensilio venían enganchadas las dos ruedas y este palo, ¿vale? Este listón venía metida aquí dentro en la caja, no desmontado, nada, es muy fácil montarlo. Bueno, nos vendría el dron, viene muy bien sujetado, ¿vale? La verdad es que es imposible prácticamente moverlo, la verdad es que ahí no nos podemos quejar. Viene el dron, ¿vale? Que vamos a echarle un vistazo más de cerca. Aquí tenemos el dron, las hélices que son de muy buena calidad, le hemos dado ya bastante trastazo y la verdad es que siguen prácticamente nuevas. Los ojitos del dron, aquí le podemos poner una serie de stickers que ahora os vamos a enseñar, nosotros elegimos este sticker, ¿vale? La cámara del dron, ¿vale? Una cámara que sirve para que el dron se estabilice en el aire, pero que de todas maneras esta cámara también nos puede hacer pequeños selfies, ¿no? Podemos hacer pequeñas fotos desde el aire, ¿no? Desde abajo. No vale para FPV, el FPV no se puede realizar. Y aquí tiene otro pequeño sensor para saber a qué distancia está sobre el suelo. Aquí meteríamos la batería y hablando de la batería, la tenemos aquí metida, ¿vale? Vamos a sacar la batería. La batería nos ha sorprendido mucho, ya lo hemos dicho antes, una batería tipo LiPo de 550 mAh a 3,7 voltios, nos puede dar una autonomía del dron de unas 7-8 minutos más o menos. De todas maneras, lo que nos ha sorprendido es la calidad, ¿vale? Esto es Parrot, lógicamente, ¿no? Hemos pagado 100 euros y supongo que Parrot entiende que nos tiene que dar algo de una calidad exquisita, ¿no? Entonces no tenemos ese tipo de batería chiclosa que nos van dando normalmente, sino una batería bien protegida y tal. La verdad es que está muy chulo. Bien, nos viene con el cable para poderlo cargar en el ordenador, ¿vale? Y poder sacar las fotos e incluso meterle algún tipo para poderle actualizar el software o coger software que la gente haya hecho para este dron. Eso es muy interesante. Han liberado y ya hay cierta comunidad que está haciendo ya software y tal para este dron, para tipos de vuelo, etcétera, etcétera. Debajo de aquí, quitamos esto y nos encontramos con los stickers, ¿vale? Una cosa, bueno, los stickers y el manual de instrucciones, como es lógico, ¿vale? Pero bueno, manual de instrucciones, ya sabéis, tenéis que leeroslo, sobre todo por si acaso tenéis algún tipo de duda y tal.
¿vale? Y nada, los stickers que son bastante buena calidad, son bastante chulos. Tenemos una serie de cositas para poderle después poner a nuestro dron, bueno, la carita que más nos guste, ¿no? Nosotros elegimos esta concretamente, ¿vale? Que nos hizo muchísimas gracias. Y nada, esto es todo. Simplemente recordaros que aquí también tenemos las ruedas, ¿vale? Las ruedas nos sirven tanto como para ir como si fuéramos un coche teledirigido, ¿vale? Es una de las opciones que nos da el mando. Eso es muy interesante. Y también nos sirve para protegerlo un poco, para poder incluso escalar las paredes, ¿no? Que tiene una de esas opciones. En fin, la verdad es que están muy chulas. Lo que ocurre es que al final nos damos cuenta de que nosotros lo que queremos es volar el dron y al final se las mantendremos siempre quitadas, ¿no? Pero lo que sí os vamos a enseñar es cómo se ponen estas ruedas, porque al principio parece que puede ser algo no complicado, pero sí que puede dañar un poco y tal, pero nada, es una tontería. Vemos que en la rueda, ¿vale? A ver si lo ponemos. Aquí tenemos estos dos pequeñas puntitas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner esas dos puntitas aquí, ¿vale? Las enganchamos. Perdón, no, están perfectamente. Es que con la cámara es muy complicado. Es que vosotros no os dais cuenta, pero es complicadillo. Vamos a ver, ahí la tenemos metida, ¿vale? Esto tiene que entrar muy suave, ¿vale? Esto entra muy suave, simplemente se pone y ya está. Vamos a ver que otra vez, ahí. Y ahora nosotros con este palito que está sobresaliendo, que lo estáis viendo, ¿vale? Hacemos, ¿vale? Hace un pequeño clic y ya están perfectamente puestas, ¿no? La verdad es que no vaya a tener ningún problema. ¿Qué ocurre? Eso sí, si tenéis puestas las ruedas, ¿vale? Estas ruedas, pues vais a tener muchísimo tiempo menos de batería. Se va a reducir a unas 6-5 minutos de vuelo o de uso, ¿vale? En concreto, si lo que vais a hacer es moveros por el suelo con el Rolling Spider, en fin. Pero como yo lo que entiendo es que al final lo interesante de estas ruedas es que tengamos una protección, sobre todo para interior, ¿no? Que es prácticamente para lo que está hecho, ¿no? Que vosotros lo queréis utilizar para otra cosa, pues bueno, sois libres, ¿no? Pero creo que al final nos acabamos aburriendo de utilizarlo de esa forma porque no es un buen coche teledirigido, por llamarlo de alguna forma, o es un poco coñazo, ¿no? Estar utilizándolo por encima de las paredes. Al fin y al cabo nosotros lo que queremos es volar, así que le quitamos la rueda normalmente, ¿vale? Lo que vamos a hacerle es quitar la rueda y nos vamos a poner a volar nuestro pequeño mini dron Rolling Spider. Y nada, seguimos con el análisis de este pequeño dron. Y poquitas cosas más buenas os vamos a decir de este dron en el análisis, aunque tiene muchísimas cosas buenas. Lo que ocurre es que son cosas buenas que se comparten entre otras muchas marcas y que, bueno, no son demasiado destacables. Por ejemplo, la calidad de los materiales es verdad que es impresionante. Estamos hablando de una calidad increíble que prácticamente, bueno, entre drones chinos o de drones de bajo coste no lo vais a encontrar nunca con esta calidad tan genial. Bueno, el buen gusto por la batería, por ejemplo. La batería es muy interesante, ya lo hemos enseñado antes, pero tiene, la verdad es que está bastante bien porque no es una batería estas que parece que son chiclosas, ¿no? Que parece que son un chicle, no, siempre están muy bien resguardadas y tal, y eso siempre se agradece, ¿no? Porque pocos modelos en el mercado vienen con baterías tan bien presentadas y tan bien resguardadas. La calidad de las hélices es maravillosa, o sea, la calidad de los materiales está claro porque estás pagando esos 100 euros y estás en ese desvarío con los demás drones del mercado, eso sin duda. ¿Qué ocurre? Que hay un par de cosas que no nos terminan de convencer y sobre todo es su control. Vamos a ver, el control de este Parrot Rolling Spider se realiza con, bueno, con una tablet, ¿vale? Se realiza con una tablet, con un móvil, etcétera. Cualquier cosa que pueda tener una conexión Bluetooth 4.0 y que sea Windows Phones, Android o iOS, ¿no? Nosotros lo hemos estado controlando con una tablet, con un iPad, ¿vale? De tercera generación y también con un Nexus 5. Con los dos va perfectamente bien. ¿Qué ocurre? Que el control del mando, aunque nos intenten dar varios modelos, hay 3 modelos de control para el Parrot Rolling Spider a través de la aplicación Free Flight 3.0, creo recordar que se llama, es a través de la aplicación que controlamos este Rolling Spider, pues aunque nos intentan dar todas las comodidades del mundo, no terminan de convencernos y nosotros en próximos vídeos vamos a analizar ya en profundidad el control de este Rolling Spider para que vosotros os hagáis una idea ya claramente de todo lo que podemos hacer y cuáles son las carencias. Pero así a priori os voy a dejar más o menos claro que en el momento en el que no tengamos un mando físico, como puede ser el mando de cualquier dron del mercado, ya sea chino, ya sea de cualquier sitio, un mando, un control, por muy malo o bueno que sea,
eso, la comodidad y la facilidad que nos da, eso no nos la va a dar nunca, nunca, nunca una tablet o un móvil, ¿no? Y eso está claro. Por ejemplo, el modo más fácil de controlar este dron es con el sensor de movimiento que tiene la tablet. Entonces, nosotros estamos dándole a un botón y después estamos moviendo la tablet de alguna... Vamos a ver para que lo veáis. Nosotros cogemos la tablet, pulsamos aquí en un botón, ¿vale? Y entonces nosotros tendríamos que estar así para volarlo, ¿no? Así para ir para adelante, para atrás... En fin, la verdad es que a nosotros no nos ha gustado para nada ese tipo de control. ¿Qué ocurre? Que al final te acabas acostumbrando y bueno, no es algo tan malvado. También hay que reconocer una cosa, este dron, la precisión para controlar este dron es milimétrica, ¿vale? Si tú no te quieres mover más de 2 metros sobre el suelo, no te vas a mover más de 2 metros sobre el suelo. Si no quieres moverte 6, si que quieres ir inclinándote para adelante a 120 grados, a 50 grados, a 15, a 45,4, ¿no? Bueno, ya fuera de broma. Pero que podéis hacerlo, podéis controlarlo, podéis manipularlo. ¿Qué ocurre? Que al final, para mí, personalmente, me parece que se convierte esto en un vuelo demasiado correcto, en un vuelo demasiado perfecto, que no me termina de gustar y no me termina de divertir. Eso sí, es algo raro que yo esté diciendo esto, porque estamos hablando de un dron que es de los poquitos que podemos mover y podemos controlar al milímetro. Lo podemos controlar al milímetro con datos exactos y que podemos preconfigurar desde la tablet. ¿Qué ocurre? Que si vosotros lo que queréis es ir al campo, queréis a un club de aeromodelismo y tal, y volarlo, o queréis volarlo en vuestra casa, porque este está hecho para volarlo en interior, os vais a dar cuenta de que todo está tan preconfigurado, está todo tan perfecto, está todo tan fácil, ¿no? Que al fin y al cabo diréis, bueno, ¿me estoy divirtiendo con esto? O simplemente, bueno, es que lo suelto y se queda aquí a mi lado, parece un par, ¿no? Parece un loro, ¿no? Ya fuera de broma, en fin, es unas cositas, son sensaciones contradictorias. ¿Por qué? Porque estamos objetivamente frente a un dron de una magnífica calidad, un dron que lo compras y no te vas a arrepentir, un dron que lo ves, que lo tienes en las manos, que lo vuelas y te das cuenta de la genial calidad, de que esto no es un dron, esto no es el Hubsan X4, esto no es el EHN-X9, esto no es el Sima X11, no, estamos ante un dron que supera a todos ellos, tanto en calidad técnica como en calidad en general, lo supera, pero a 1000 veces, a años luz. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tanta perfección, tanto control sobre el tema, al final nos acaba pues terminando de no interesar y no es todo lo divertido que nosotros queríamos que fuera, ¿no? En fin, yo creo que esto es una visión muy subjetiva por mi parte y estoy seguro que otra persona no pensará lo mismo. Por eso quiero dejaros claro todas las partes que este dron nos ofrece. Por ejemplo, tiene una cámara aquí y un sensor que aquí abajo en la parte de abajo del dron, que lo que hace es que va a hacer una especie de tracking de movimiento continuo para quedarse quieto en la posición en la que él quiere y para saber también a cuánta distancia está sobre el suelo o de la superficie más cercana que esté. Eso le da esa perfección para decirle, voy a ponerlo a 1 metro, voy a ponerlo a 2 metros, voy a ponerlo a 3 metros. Eso está genial. También podemos controlar la inclinación, hace los típicos backflip, ¿no? Flip, ¿no? Si lo queremos para adelante, para atrás, hace ese tipo de acrobacia perfectamente, prácticamente es lo común con el dron. Hace fotos por debajo, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos debajo, ¿no? Y nos haría, la cámara que está aquí, ¿vale? Nos haría una foto por abajo, no graba, no hace FPV, pero bueno, sí es verdad que hace fotitos aquí abajo, ¿no? Aprovechando esa cámara que la utiliza realmente para hacer ese tracking de movimiento y centrarse más o menos. El tracking no es perfecto, pero cumple con su función y la verdad, por lo que cueste, yo creo que lo hace bastante bien. ¿Qué ocurre? Que algunas veces se nos pierde el control, sobre todo cuando estamos más o menos a unos 10-15 metros. Aunque este dron dice que puede llegar perfectamente a los 20 y a los 50 metros, nos damos cuenta de que ya a esas distancias poco va a funcionar este dron. La manera más segura para controlarlo son a unos 20 metros, por lo menos con el control que estamos utilizando, que es con un iPad 3, ¿vale? Pantalla retina, eso es muy importante porque a lo mejor otro llega con otro tipo, o sea, el Bluetooth es mejor, no lo sé, pero bueno, quiero que os quede claro que con este control hemos llegado a unos 20 metros más o menos, ¿no? El caso, con este dron la verdad es que podemos llegar, podemos hacer muchísimas acrobacias, tenemos bastante control, pero nos termina, es esa parte subjetiva de la que hemos estado hablando antes, ¿no? De que no nos termina de convencer en exceso tanto control sobre el dron, ¿no?
Una cosita que no nos ha gustado es que, bueno, nos esperábamos de Parrot que pudiéramos tener una batería de mejor calidad, pero bueno, es la típica batería, o sea, en tiempo de vuelo es la típica batería de cualquier dron, unos 7-8 minutos, no tenemos más, una batería de 500 mAh si yo no mal recuerdo, 550 mAh a 3,7 voltios, perdón, que es lo típico, ¿no? De los drones, prácticamente casi todos los drones del mercado suelen ir a, bueno, suelen aportar este tipo de amperaje y este tipo, bueno, y a esa potencia, ¿no? Exceptuando algunos como los JJRC, ¿no? El H8C que va a 7 con algo de voltios, ¿no? En fin. Exceptuando algunos concretos del mercado, normalmente, bueno, la batería no nos sorprende, eso sí, como hemos dicho antes, tiene una excelente calidad, no nos la están presentando de esa manera horrible, ¿no? Sino es una batería de calidad para poder preservarla y tal. Y nada, simplemente era eso. Espero que os haya gustado este dron, este Rolling Spider, muy recomendable si tenéis varios drones ya en vuestra casa, como el Hubsan X4, el Syma X11 o tenéis un Syma X5C y queréis combinarlo con otro pequeño mini dron. ¿Por qué? Porque es un dron caro, eso es un hecho, cuesta alrededor de los 100 euros, ¿vale? A lo mejor 90 con alguna oferta, 95, 105, según donde lo compráis. Es un dron caro, pero hay que reconocer que la excelente calidad, si queréis tener un dron ultra estable, que prácticamente no necesitáis mirarlo, no necesitáis coger el control para que vuele y se quede perfectamente en el sitio, si queréis hacer pequeñas fotos, en plan pequeños selfies aéreos desde abajo, ¿no? La calidad de las fotos no es muy buena, ya la habréis estado mirando aquí durante el vídeo, pero bueno, yo creo que cumple con lo que pretende. Si queréis ese tipo de control, encima no os importa controlarlo con la tablet, pues yo creo que este es uno de los mejores mini drones del mercado, si no el mejor de manera objetiva, de manera subjetiva. Pues ya sabéis, a mí tanto control la verdad es que no me ha gustado tanto. Me gusta más que vayan tambaleándose los drones y que sea yo, ¿vale? Con el control el que tenga que estabilizarlo en el aire y el que tenga que, bueno, dejarlo de manera perfecta bueno, volando, ¿no? En fin, esto ya es cuestión de gusto, ya vosotros os lo pensáis. Vamos a hacer más vídeos sobre este dron, vamos a hacer pruebas de vuelo para que vosotros lo veáis, vamos a hacer el análisis del control de la aplicación Free Flight para que vosotros al final os hagáis una visión de conjunto. Pero más o menos yo creo que ha quedado bastante claro cuál es nuestra visión sobre el Rolling Spider. Que las conclusiones es que es un dron de una excelente calidad, un dron que al fin y al cabo yo creo que si sois aficionados de los drones os acabaréis comprando porque es un dron maravilloso, pero que de manera subjetiva no nos da toda la diversión que nos puede dar otro dron con unas características inferiores, ¿no? Y que sobre todo en este tipo de drones que son pequeñitos, que son para volar por casa, que tampoco tienen mucho más, podemos volarlo en el exterior, pero no es el caso porque no soporta bien las brisas de viento y tal. Yo creo que no es exactamente lo que queremos, este tipo de dron tan estable y tal, pero bueno, esto es cuestión de gustos, ¿no? Además, bueno, nos dan las opciones de poderlo rodar, poder ir por las paredes, en fin, yo creo que son cosas secundarias, pero que bueno, siempre son interesantes si lo que queréis es algo un poquito más todoterreno y que os valga prácticamente hasta como un coche radio control, ¿no? En fin, espero que os haya gustado, ya sabéis, esperad próximos vídeos en el canal de Mundo Drone, tanto del Rolling Spider como de otros muchos drones, y también nos vemos por la página de Facebook de Mundo Drone, que cada día somos más gente, ya hemos llegado a los 500 me gusta y cada día hay muchísimos más aficionados por los drones, así que nada, espero que os unáis a la conversación y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!